Padre Dios, gracias. Estamos tan agradecidos por tu amor por nosotros y reconocemos que tú eres el único digno de alabanza y gloria. Entonces te pedimos, Señor, que tú nos ayudes hoy para que podamos aprender más de ti, de tu palabra. Y bendice a los niños que están aquí hoy, que ellos puedan aprender más de ti, más de tu palabra y cuánto los amas. Entonces, prepara nuestros corazones para que podamos recibir de ti y de tu palabra. En el nombre de Jesús, y todo el pueblo dijo, amén. Amén. Estamos en el libro de Marcos, capítulo 2. Marcos capítulo 2, y mi tema es tráiganlos a Jesús. Tráiganlos a Jesús. Entonces, leamos esta historia maravillosa. Si no tienes Biblia, por favor, pida una Biblia o lee de la pantalla. Marcos 2, 1 a 12. Cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto, la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla, justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, «Hijo mío, tus pecados son perdonados». Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron, ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante, Jesús supo lo que estaban pensando, así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados son perdonados, o ponte de pie, toma tu camilla y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores, que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando, jamás hemos visto algo así. Creo que todos podemos estar de acuerdo en eso, que todo lo que hace el Señor es maravilloso. Nunca has visto algo así antes. Él hace cosas asombrosas delante de nuestros ojos y en nuestras vidas. Entonces, pongamos esto en contexto. En capítulo 1, verso 45, vemos que Jesús sanó a un leproso. Y aquí es lo que pasó. Una vez que se sanó, dice, pero el hombre hizo correr la voz proclamando a todos lo que había sucedido. Como resultado, grandes multitudes pronto rodearon a Jesús, de modo que ya no pudo entrar abiertamente en ninguna ciudad. Tenía que quedarse en lugares apartados. Pero aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a él. Esto es lo que sucedió. Multitudes de personas seguían a Jesús. Y ese es el problema que encontramos en el capítulo 2, verso 1. Pero hay 4 tipos de personas que se representan en este pasaje que lo quiero compartir con ustedes. Número 1, tenemos a las multitudes. Las multitudes son los que siguen a Jesús por la necesidad. Sabían que Jesús podía hacer milagros. Y Jesús enseña la palabra
de Dios con tanta autoridad que asombra a todos. Entonces seguían a Jesús porque Jesús tenía fama. Fama de que podía hacer milagros. Estaban atraídos por los milagros y la fama de Jesús, decimos. Segundo, teníamos los maestros de la ley. Estas personas iban ahí porque querían aprender más de la Biblia. No estaban ahí por eso. Estaban ahí porque querían hacer juicios y criticar todo lo que observaban y veían. ¿Conocen a alguien así? Estos maestros estaban tratando de hacer pensar a las personas que ellos tenían razón y Jesús estaba equivocado. Después tenemos al hombre paralizado, aquel que necesitaba a Jesús más, pero él no tenía la capacidad de hacerlo por él mismo solo. Quizás conoces a alguien así y no tiene la voluntad ni la capacidad. Él tenía necesidad, pero no era posible llegar a Jesús por su condición. Entonces hay varias cosas que podemos aprender de esto. Podemos aprender mucho de este pobre hombre, que aunque su nombre no es mencionado, no sabemos su nombre, pero lo que hicieron los amigos del hombre era algo tan hermoso. Y estamos aprendiendo de esta historia y de su ejemplo. Entonces sus nombres no eran relevantes. Pero hay principios mencionados aquí en este texto que vamos a ver. El primero es que ellos vieron un problema. Había demasiada gente y necesitaba ayuda el paralítico. Y estaban dispuestos a hacerlo, pero no era fácil, tenían un problema. Entonces, tengo una pregunta para ti. ¿Tú puedes identificar el problema que no te permite acercarte a Jesús? Estos hombres sabían que Jesús tenía el poder de rescatar a su amigo de la situación en la cual estaba viviendo. Pero había algo en medio. Vieron un problema, que había demasiada gente. Y aun cuando vieron el problema, no eran desanimados por eso. Vieron un problema, pero no se desanimaron. Tu fe en Dios no niega la realidad del problema. El problema es real. No sé cuál es tu problema hoy, qué es lo que estás enfrentando. Eso es real. Es como cuando Jesús estaba en la barca con los discípulos y había una tormenta. Él no dijo, no tengan miedo, no hay tormenta. No dijo eso. Él dijo que deberíamos tener confianza y fe, aún en medio de la tormenta. Él dijo que tenemos que tener fe y confiar en Él, pero no dijo que la tormenta no era real. Y eso es lo mismo para nosotros. El problema es real. Entonces, aquí hay otra pregunta. ¿Cómo puedes orar por algo si no identificas el problema? ¿Cómo puedes orar por algo si no identificas el problema? ¿Cuál es el problema? Considera 2 preguntas más. Número 1. ¿Cuál es ese problema que necesitas ayuda? ¿Cuál es el problema que estás enfrentando que necesitas sabiduría? Y la segunda pregunta, ¿qué te detiene de traer las personas a Jesús? Santiago, capítulo 1, verso 5, dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará, no los reprenderá por pedirla. Entonces pidan sabiduría. La segunda cosa que aprendemos de estos 4 hombres es que ellos tuvieron una estrategia. Vieron el problema, no se desanimaron, enfrentaron el problema con una estrategia. Verso
4 leemos: como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Entonces, vieron el problema, enfrentaron el problema con una estrategia. Quizás tú quieres compartir al Señor, pero has encontrado oposición en tu camino. Estos hombres enfrentaron el problema con una estrategia. ¿Tú quieres servir al Señor? No te des por vencido. Pide al Señor sabiduría. Señor, dame una estrategia. Pide al Señor sabiduría. Servir a Jesús es una bendición, pero tienes que enfrentar oposición. Vas a ser bendecido sirviendo a Jesús y vamos a ver eso enseguida. Pero tienes que pasar por la oposición, pasar por eso. Pide al Señor sabiduría para enfrentar tus problemas y pídele una estrategia para que puedas luchar, para que puedas seguir adelante. Número 3, lo hicieron juntos. Lo hicieron juntos. No solo vieron el problema y pensaron en una estrategia, sino que dijeron, tenemos que hacerlo juntos, porque somos más fuertes juntos. Era un esfuerzo de equipo. Por eso Pablo escribió a la iglesia en Roma, y vamos a leer eso. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Amén. Aquí hay otro versículo que dice Pablo: amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Por eso podemos ver en estos pasos que ellos estaban unidos en pensamiento y en propósito. Y así es como la iglesia de Dios debe estar unida en mente y en propósito. Somos más fuertes cuando caminamos juntos. Así como estos hombres estaban unidos en una mente y un propósito, como cuerpo de Cristo, se nos llamó a seguir su ejemplo. Y número 4, Jesús vio su fe. Y esto es muy interesante. Veamos el verso 5. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados son perdonados. Entonces, es claro aquí que Jesús vio su fe. Lo que hicieron era una demostración de fe. Al traerle el hombre paralítico, mostraron su fe y su confianza en Jesús. Ellos fueron ahí no fueron ahí como los líderes religiosos para cuestionar a Jesús, porque ellos sabían que Jesús tenía el poder para sanar y salvar a su amigo. Entonces, actuaron con fe al traer su amigo a Jesús. El Señor ve tu fe cada vez que tú traes a alguien a Él. Mis hermanos y hermanas, cada vez que tú haces algo por alguien con necesidad, no te va a dejar sin recompensa el Señor. Estamos en tiempos difíciles, cuando la gente está solo mirando sus propios intereses y siempre están viviendo una vida egoísta. Pero hay una promesa para los que sirven a otros y demuestran el amor a otros. Veamos Mateo 25, 35 a 40. Ustedes conocen este texto. Pues dice el rey a los que están a su derecha: ven, ustedes que son bendecidos por mi Padre, hereden el reino
que yo he preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque yo tuve hambre y me diste de comer, tenía sed y me diste de beber, era un extraño y me invitaste a tu casa, estaba desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber? ¿Te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá: les digo la verdad. Cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Entonces, no se dejará sin recompensa. Después Jesús reveló algo tan poderoso que esto puede ayudarnos hoy a entender la necesidad más grande que tenemos, la necesidad más grande que tienen los seres humanos. Veamos el verso 5. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: Hijo mío, tus pecados son perdonados. Esperen un momento. Yo pensé que lo trajeron a Jesús porque necesitaba sanidad. Pero cuando viene delante de Jesús, Jesús le dice: tus pecados, hijo mío, primero, tus pecados son perdonados. Es interesante. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús le dijo eso? Y no lo sanó inmediatamente. Sabemos que tiene el poder, ¿no es cierto? La necesidad principal que tenemos no es sanidad de nuestro cuerpo, sino la necesidad más grande que tenemos es la salvación de nuestra alma. Entonces Jesús habla de la gran necesidad del hombre, que es la raíz del dolor y el sufrimiento. Cuando vivimos en pecado, sufrimos las consecuencias aún de la salud. Entonces necesitamos salvación para nuestras almas. Necesitamos a Jesús primero. Esa es la prioridad. Cuando tú traes a alguien a Jesús, no le prometas: bueno, Él te va a sanar, ven a la iglesia. Lo primero que necesitas, dile, es Jesús en tu corazón. Y después, Jesús trata la condición pecaminosa del hombre. He visto tanta gente ser sanada en las iglesias y se apartan de Dios. Entonces, esta es la primera necesidad, lo principal que tenemos que aprender hoy, que nuestra necesidad principal, primordial, es de Dios, la salvación para nuestras almas. Y en este texto vemos que el Señor pone prioridades y podemos aprender de su ejemplo. Mateo 6, verso 33, dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Hay otro texto. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Aún David entendió esto. Oh, qué alegría para aquellos los que Dios perdona sus pecados. Y esto es lo que él dice en Salmo 32:1. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado y que lo echa de su vista. Entonces la necesidad más grande que tienen los seres humanos es Jesús. Amén. Entonces, ¿cómo puedo aplicar esto? ¿Cómo puedo aplicar esto a mi vida? Bueno, la enseñanza aquí no es que si tienes fe en Dios y quieres ayudar a aquellos que tienen necesidad,
Vas a tener, no es que hagas un hueco en el techo de la iglesia y traer gente a Jesús. Vamos a traer un helicóptero y traer gente a Jesús. No es la enseñanza aquí. La enseñanza aquí es que tú puedes haber visto necesidades en tu comunidad, problemas en tu trabajo, en cualquier área donde estás ahora. Y de alguna forma Dios te está mostrando estas necesidades y tú no sabes y no sabes qué hacer en cuanto a eso. Pero hay algo que puedes hacer. Puedes comenzar a orar a Dios. Señor, dame la sabiduría. Señor, dame la estrategia. Quiero servirte, Señor. No sé qué hacer. Pon pasión en mí. Demuéstrame qué hacer. Hay algo que puedes hacer. No te desanimes por la oposición. Pide al Señor que te dé todo lo que necesitas si quieres servir a Él. Recuerda que no tienes que hacerlo solo. Puedes unirte a un equipo donde puedes colaborar. Eso es lo que ellos hicieron. Se unieron las fuerzas para llevarlo a Jesús y Jesús vio su fe. No dijo, este tiene más fe que este otro. Él vio la fe del trabajo en equipo. Es asombroso. Tenemos tantos ministerios aquí en la iglesia donde te puedes involucrar y ayudar y ser una bendición. El shelter de mujeres, U-Turn, evangelismo, el ministerio de la comida, radio de hispano, del skate, el de taekwondo, de hierro, afila hierro. Tenemos tantos ministerios aquí que puedes ser parte de un equipo. No tienes que hacerlo solo. Entonces es importante que entiendas que este ministerio aquí en la iglesia tiene algo todos los ministerios tienen algo en común. Queremos que la gente conozca a Dios, porque sabemos que Jesús es el único que puede salvarlos y cambiarlos por siempre. Por eso que queremos traer a todos a Jesús, porque Él es la verdad, Él es el camino y Él es la vida. Oremos. Padre Dios, gracias. Gracias por salvarnos, por amarnos. Ayúdanos a pasar la oposición aún. Danos sabiduría para poder caminar en tu propósito y todo lo que tienes para nosotros. Ayúdanos a estar unidos como iglesia, como un cuerpo, para que podamos alcanzar a los perdidos y podemos traerlos en sus necesidades. Ayúdanos a ser apasionados en esto, para que podamos servirte mejor. Entonces, si estás aquí o estás escuchando por radio y no has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador y quieres ser su hijo, como este hombre, ora conmigo y di, Señor Jesús, te acepto en mi corazón y te recibo. Gracias por todo lo que hiciste por mí, para pagar por mis pecados, para que yo pueda tener la libertad en ti. Y es esta combinación. Gracias por amarme, que no tengo condenación. Gracias por darme vida y pertenencia. En el nombre de Jesús. Amén. Por favor, pónganse de pie para la última canción. En ti hay vida eterna. En ti hay libertad para mi alma. En ti hay gozo sin fin. Yo te seguiré. Donde tú vas, yo iré. Donde tú te quedas, me quedaré. Cuando te mueves, me moveré. Yo te seguiré. A quien tú amas, amaré.
Como tú sirves, serviré. En esta vida, si pierdo, yo te seguiré a ti. Donde tú vas, iré. Donde tú te quedas, me quedaré. Cuando tú te mueves, me moveré. Yo te seguiré.